si eso que llamas casualidad fuera, en realidad, un susurro de la realidad tratando de despertarte? ¿Y si los encuentros inesperados, las oportunidades que aparecen de la nada, las decisiones que tomas por impulso, no fueran fruto del azar, sino invitaciones secretas de la existencia? ¿Y si todo aquello que siempre descartaste como simple coincidencia, fuera en verdad la clave para dominar tu propia vida? La fortuna favorece a los audaces, escribió Virgilio siglos antes de que Nicolás Maquiavelo transformara esa máxima en una estrategia de supervivencia. Pero la pregunta que resuena ahora en el silencio de la madrugada es: ¿por qué sigues insistiendo en creer que todo esto es simplemente aleatorio? Maquiavelo no era un soñador. Era un observador despiadado de la realidad humana, un hombre que vio caer imperios y nacer otros nuevos, que presenció traiciones, alianzas y guerras. Nació en una Florencia convulsa, donde las conspiraciones se tejían en cada esquina y donde el poder cambiaba de manos como las cartas en una mesa de juego. Y en medio de todo ese caos aparente, descubrió algo que pocos se atreven a aceptar. La casualidad es solo el nombre que le damos a las fuerzas que aún no entendemos. Desde su juventud, Nicolás observó cómo algunos hombres parecían estar bendecidos por una suerte extraordinaria, mientras otros, igual de inteligentes, igual de nobles, caían en desgracia sin explicación aparente. Pero donde otros veían misterio, él comenzó a ver patrones. Donde otros hablaban de destino, él empezó a descifrar estrategia. Para Maquiavelo, lo que nosotros llamamos suerte tenía un nombre más preciso: la fortuna. Y aquí está su primera revelación inquietante. La fortuna no es ciega, es selectiva, tiene preferencias, y su favorita siempre ha sido la misma, quien se atreve a dominarla. Imagina la fortuna como una mujer caprichosa y poderosa. Maquiavelo la describe como alguien que se aburre de los pasivos, que desprecia a los que esperan, que se cansa de quienes le suplican con las manos vacías, pero se entrega, casi con devoción, a quienes llegan preparados, a quienes entienden sus reglas, a quienes no la temen sino que la seducen con audacia. Esta imagen no era casualidad. En el Renacimiento, las mujeres poderosas como Isabela d'Este o Caterina Sforza demostraban que el poder respondía a la inteligencia, no a la súplica. Maquiavelo vio en ellas el reflejo de la fortuna misma. Respetaban la fuerza, admiraban la astucia, despreciaban la debilidad. ¿Recuerdas esa oportunidad que dejaste pasar porque no era el momento adecuado? ¿Esa idea que archivaste porque necesitabas más certezas? Maquiavelo diría que en ese instante la fortuna te puso a prueba y tú fallaste. No por maldad, sino por no entender que ella nunca espera a que estés completamente listo. Ella premia a quien actúa, a pesar del miedo, a quien se mueve en la incertidumbre. Piensa en todos esos momentos de tu vida donde sentiste que algo te empujaba hacia una decisión. Esa sensación de que era ahora o nunca. Esa ventana que se abría por unos segundos y luego se cerraba para siempre. Maquiavelo llamaba a eso el momento de la fortuna, el instante donde se define quién eres realmente, un espectador o un jugador. Pero aquí viene la segunda revelación. La casualidad solo favorece a quien posee virtud. Y cuidado con esta palabra, porque no tiene nada que ver con ser buena persona. Virtud, para Maquiavelo, es la capacidad de leer las señales antes que otros, de prepararse cuando nadie más lo hace, de actuar con decisión cuando el momento exacto aparece. Es la astucia combinada con el coraje, la paciencia fusionada con la velocidad. La virtud es ver un campo de batalla donde otros solo ven un paisaje tranquilo. Es percibir una crisis como una oportunidad disfrazada. Es entender que en el caos se esconden las mejores posibilidades, pero solo para quienes tienen los ojos entrenados para verlas. César Borgia era el ejemplo perfecto, hijo ilegítimo de un papa, sin derecho natural al poder, rodeado de enemigos desde el nacimiento.
Cualquier otra persona habría aceptado su destino. Pero Borgia entendió algo fundamental. Si la fortuna no te da las cartas que necesitas, tienes que aprender a jugar con las que tienes de manera tan brillante que nadie pueda ignorarte. Cuando todo parecía perdido, él ya tenía 3 planes alternativos. Cuando sus enemigos creían tenerlo acorralado, él ya había convertido sus debilidades en armas. No esperaba que la casualidad lo salvara. Creaba las condiciones para que la fortuna no tuviera más opción que sonreírle. ¿Conoces esa sensación cuando alguien parece tener toda la suerte del mundo? Maquiavelo te diría que mires más profundo. Esa persona probablemente ha pasado años cultivando relaciones que parecían irrelevantes, desarrollando habilidades que otros consideraban pérdida de tiempo, posicionándose en lugares donde nadie más quería estar. Cuando llegó su momento de suerte, simplemente estaba preparada para recibirlo. ¿Y tú, cómo te preparas para lo imprevisto? ¿Desarrollas habilidades que otros ignoran? ¿Cultivas relaciones que podrían ser clave mañana? ¿O sigues esperando que la vida te entregue oportunidades perfectas en bandeja de plata? La tercera revelación es quizá la más perturbadora. Vivimos en la era de la falsa casualidad. Nos han convencido de que todo es aleatorio para mantenernos pasivos, para que aceptemos cualquier resultado como destino inevitable. Pero Maquiavelo sabía que esta resignación es el arma más poderosa de quienes sí entienden las reglas del juego. En su época, mientras los nobles jugaban a la política como si fuera un ritual cortesano, él veía cómo mercaderes sin títulos acumulaban poder real. Mientras unos esperaban que la tradición los protegiera, otros creaban nuevas tradiciones. La diferencia estaba en entender que las reglas del juego habían cambiado, pero solo algunos lo habían notado. Hoy es igual. Mientras tú esperas que la casualidad te favorezca, otros están creando las casualidades que necesitan. Están construyendo redes, acumulando recursos, desarrollando talentos, posicionándose estratégicamente. Cuando llegue su momento, parecerá suerte, pero será el resultado de años de preparación invisible. Mira a tu alrededor. Esa persona que, de la nada, consiguió el trabajo de sus sueños probablemente lleva años preparándose para esa oportunidad específica. Ese emprendedor que casualmente estaba en el lugar correcto en el momento perfecto, seguramente había estado estudiando tendencias, construyendo prototipos, esperando el momento exacto para actuar. La cuarta revelación. La fortuna es como un río. Puedes ignorarla y dejar que te arrastre hacia donde ella quiera, o puedes estudiar sus corrientes, construir canales, represas, molinos, y hacer que su fuerza trabaje para ti. Maquiavelo usaba esta metáfora constantemente. Los sabios no maldicen las tormentas, construyen diques antes de que lleguen. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quien triunfa y quien fracasa? No es el talento, no es el origen, no es siquiera la inteligencia. Es la capacidad de reconocer cuándo la fortuna está tocando a la puerta y tener el coraje de abrirla de par en par, aunque no sepas exactamente qué hay del otro lado. Pero también es saber cuándo no abrir esa puerta, porque la verdadera virtud incluye la prudencia. Saber distinguir entre una oportunidad genuina y una trampa disfrazada, entre un momento de audacia necesaria y un acto de temeridad suicida. La quinta revelación es la más sutil. La casualidad es una conversación, no un monólogo. Cada decisión que tomas, cada riesgo que asumes, cada momento en que eliges actuar en lugar de esperar, le estás enviando una señal al universo. Le estás diciendo, estoy listo para jugar en serio. Y el universo, como la fortuna de Maquiavelo, responde a esa energía. Pero también responde a la pasividad. Cada oportunidad que dejas pasar, cada tal vez mañana, cada cuando tenga más tiempo, le está diciendo, aún no estoy preparado. Y la fortuna, que es impaciente por naturaleza, simplemente sigue adelante hacia alguien que sí esté dispuesto a bailar con ella. Maquiavelo observó esto una y otra vez.
Los príncipes que dudaban perdían sus territorios ante aquellos que actuaban con decisión. Los diplomáticos que vacilaban veían cómo otros firmaban los tratados que ellos habían estado considerando. La historia no espera a los indecisos. Aquí viene la sexta revelación, quizá la más práctica. La fortuna deja pistas, siempre. El arte está en aprender a leerlas. Una conversación escuchada por casualidad, un libro que aparece en tu camino, una invitación inesperada, un encuentro fortuito. Maquiavelo veía estos eventos como mensajes cifrados de la fortuna, invitaciones para quienes tuvieran ojos para ver. Pero atención, porque aquí está el engaño más sutil. No todas las señales son oportunidades. Algunas son distracciones, algunas son pruebas de tu capacidad de discernimiento. La verdadera virtud incluye saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo perseguir una pista y cuándo ignorarla. Leonardo da Vinci, contemporáneo de Maquiavelo, tenía un cuaderno donde anotaba todo lo que le parecía extraño o significativo. Cada detalle que se salía de lo común. Al cabo de los años, esos apuntes se convirtieron en el mapa de sus futuros inventos. No era superstición, era método. La séptima y última revelación. En el mundo de Maquiavelo, como en el nuestro, quienes entienden que la casualidad no existe, tienen una ventaja invisible sobre quienes aún creen en ella. Mientras los segundos esperan que la suerte cambie, los primeros están cambiando las condiciones que determinan esa suerte. Maquiavelo vivió en una época de transformación brutal, donde reinos enteros podían desaparecer de la noche a la mañana. Pero también vio cómo individuos aparentemente insignificantes se elevaban hasta convertirse en leyendas. La diferencia nunca fue la casualidad, fue la comprensión de que en un mundo incierto, la única certeza es que quien se prepara y actúa con inteligencia tendrá más oportunidades de que la fortuna le sonría. Hoy, 500 años después, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca. En una era donde el cambio es la única constante, donde las oportunidades aparecen y desaparecen a velocidad digital, donde una decisión puede alterar el curso de una vida en cuestión de segundos, entender que la casualidad no existe se convierte en una ventaja competitiva extraordinaria. Porque si aceptas que nada es realmente aleatorio, que todo responde a patrones que puedes aprender a descifrar, entonces cada día se convierte en una oportunidad de posicionarte mejor para el siguiente movimiento de la fortuna. Cada conversación es una fuente de información estratégica. Cada experiencia, una lección que te prepara para el próximo desafío. Pero cuidado con la soberbia. Maquiavelo siempre advirtió que la fortuna mantiene su cuota de impredecibilidad justamente para recordarnos quién tiene la última palabra. Puedes prepararte, puedes actuar con virtud, puedes leer las señales, pero nunca puedes controlar completamente el resultado. Y esa tensión entre preparación y humildad es lo que mantiene el juego interesante. Al final, mi querido estratega, la casualidad es solo el nombre que le damos a la preparación cuando se encuentra con la oportunidad. Y Maquiavelo, desde su tumba florentina, sigue susurrando la verdad que pocos se atreven a escuchar. La fortuna favorece a los audaces, pero solo si entienden que la audacia sin preparación es solo temeridad, y la preparación sin audacia es solo una hermosa fantasía. La próxima vez que algo casual suceda en tu vida, detente un momento. Pregúntate, ¿qué preparé, consciente o inconscientemente, para que esto fuera posible? ¿Qué señales ignoré o seguí? ¿Qué puedo aprender de este momento para estar mejor preparado para el próximo? ¿Estás listo para dejar de ser víctima de la casualidad y convertirte en su cómplice? Porque la fortuna está observando, y tu próxima decisión podría ser la que lo cambie todo.